el que sí tiene un sueldo y el que sí percibe más de 600,000 pesos al mes se llama Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palacio Nacional. Y si a eso le añadimos los negocios que hace con sus hijos, con los amigos de sus hijos, que por cierto no ha desmentido una de esas solos señalamientos que ha hecho Carlos Loret de Mola en las investigaciones que hizo sobre el clan, pues lo que vemos es que evidentemente todos para él son instrumentos propagandísticos. El presidente tomó la decisión de hacer del gobierno una empresa familiar. Y eso es importante decirlo. El presidente con sus posiciones populares, populistas, lo que intenta es quedarse en el poder para ser el empresario gubernamental con el dinero de todos los mexicanos más exitoso. No lo vamos a ver aparecer en la lista de Forbes tipo Carlos Slim. ¿Cuál elección de Estado, Adriana Dávila? Hay más libertad que nunca y yo quiero que la gente vote libremente. Es lo que dice el presidente. Me encantan los dichos populares y reza uno: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Un presidente que dice humanista, que de humanidad no tiene nada, más bien la indolencia en sus actitudes, y un presidente que se dice demócrata, que jamás ha reconocido una derrota en las urnas, a menos que sea su propia victoria la única que reconozca, y que abiertamente pide el voto en sus conferencias matutinas y que además luego la disimula diciendo cosas como hoy, por ejemplo, en la mañana con su vocera esta que dice quién es quién en las mentiras, que se vaya para Puebla porque va a ser la candidata, ¿no? En Puebla. Bueno, si ella lo decide, ya sabrás, ¿no? Así como, y yo no puedo hablar ya de esto porque no sé qué. Pero bueno, tiene a 21 secretarios de Estado metidos en los programas sociales y en el ejercicio de gobierno pidiendo el voto para sus candidatos. Está todo el tiempo haciendo anuncios sobre el por qué es importante ganar su mayoría calificada, y todo el tiempo está usando los recursos públicos. Mira, 2 acusaciones que hubo, que por cierto es parte de lo que yo le aplaudo a Guadalupe Acosta en su participación en el Instituto Nacional Electoral, que fue muy buena, ¿no? Concretamente las dos, no lo dicen solo los adversarios, sino la participación de San Juana Martínez. Oiga, están pidiendo muchos para la señora Claudia, pues hay dinero, ¿no? Y luego dice Guadalupe Acosta, oiga, pregúntenle también a Marcelo Ebrard, que fue candidato y que acusó el uso de los servidores de la nación con el tema de los programas sociales. Son los suyos, son ellos los que están en este proceso acusando, ¿no? Y me encanta la ironía con la que Guadalupe Acosta les dio una barrida ahí en esa sesión, porque eso es la evidencia justo de la intervención del gobierno descarada. Además que él se siente víctima de todo este proceso, porque dice, yo sí tengo derecho a opinar. Pues no era lo que quería, que no se hiciera. No se supone que eso lo pidió durante muchos años. A quienes nos están viendo recordarán una entrevista que le hicieron al propio López Obrador, donde decía, es que el PRI ha encontrado otro mecanismo para hacer campaña. Si ponen usan los programas sociales para esto, si ponen a un burro, una vaca, un no sé qué, de todos modos ganan, ¿no? Por la fuerza del Estado. Señor, se mordió la lengua. Sí. Los programas sociales tienen padrón público abierto, son consultables los padrones de los programas sociales, porque son cerca de 200,000 millones de pesos. Guadalupe. Sí, son públicos. No tenemos problemas con la comunicación. A ver, sí son públicos y sí puedes meterte a revisar algunas listas, pero hay muy poca transparencia y hay opacidad en el manejo de los padrones. Y déjame decirte datos. Aquí la propia Elena Chávez en su libro del gran corruptor Pablo planteó con toda claridad, porque además ya había habido denuncias de la propia, incluso diputada Marilena Pérez Jan, que ya lo había hecho, sobre la disparidad que hay entre los apoyos que dicen otorgar en términos de para adultos mayores y la realidad de las cifras de los adultos mayores que hay un desfase. En el caso concreto de Jóvenes Construyendo un Futuro, hay también algunas observaciones de la propia Auditoría Superior de la Federación, en donde se ve que hay miembros trabajando en el gobierno, es decir, se engrosó el gobierno con los propios recursos del gobierno. Es un gobierno que creció
con esos padrones, ¿no? Porque ahí es donde están usando todo ese dinero. Tú pides por transparencia información para identificar si corresponden a los grupos y te enteras que hay personas quienes, por ejemplo, a los jóvenes construyendo un futuro les dicen, bueno, yo te voy a registrar, pero además te voy a pedir una lana. Ahora sí, ahí están muy bien las aportaciones para los movimientos individuales de todos los miembros de la Cuarta Transformación en las candidaturas locales, porque empadronan para solicitarles y mocharles una lana de esos apoyos, porque pues evidentemente no hay un mecanismo que nos permite entender que se está aumentando, por ejemplo, el empleo formal. Cosas de ese tipo vemos en todos los programas por un abuso ante la falta de claridad y de transparencia y rendición de cuentas de este gobierno. De transparencia y rendición de cuentas habla Adriana, y el presidente plantea que el 5 de febrero, aniversario de la Constitución liberal que tenemos, democrático-liberal que tenemos, va a solicitar modificaciones constitucionales para acabar con los organismos autónomos que son los encargados de defender los derechos individuales de las personas ante el Estado. Guadalupe. Es una actitud de nueva cuenta para intervenir en la elección, Pablo, porque el presidente sabe que no tiene la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para modificar la Constitución. Pero entonces va a hacer propuestas electoreras para intervenir con el discurso durante toda la campaña, echándole la culpa a la oposición de que no va a querer que le paguen el 100% del salario a los trabajadores cuando se retiren, de que no vamos a querer mayor austeridad como él pregona. En fin, es una manera de seguir interviniendo en la elección, porque él no tiene la mayoría calificada. Es un presidente tramposo, es un presidente huizachero, que ya él está en clara intervención electoral. El 5 de febrero lo va a volver a hacer y por eso tendremos que salir a responderle el 18 de febrero con la movilización de la gente. Señor presidente, párese o lo vamos a parar los ciudadanos. No se meta, no sea metiche, no esté interviniendo en la elección. Párese, esa es la respuesta que tenemos que darle contundente a un presidente tramposo, un presidente huizachero, un presidente que no quiere ser presidente, sino jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Jefe de campaña a Claudia Sheinbaum o le está imponiendo una agenda a Claudia Sheinbaum? Que yo en los zapatos de Claudia Sheinbaum, yo diría, ¿cómo imposible comprometerse al 100% del salario de retiro como manera de pensión? No hay presupuesto en el mundo, ni Dinamarca que lo aguante. ¿No le está imponiendo también una agenda a Claudia Sheinbaum? Sí, pero tiene que ver con esa estrategia electoral que plantea Guadalupe Acosta. Es decir, muchas de las promesas del presidente ni siquiera tienen como sentido propio, como finalidad, cumplirlas. Realmente el presidente poco cumple sus promesas de campaña, a excepción de los programas sociales, bajo un criterio que nadie conoce, que no tiene que ver con aumentar la posibilidad de mejor vida de los mexicanos, sino con un tema de en dónde gana más elecciones, ¿no? Y dónde aumenta su popularidad, y en dónde es más querido, y en dónde usa los recursos que no son suyos, sino que son de todos para aprovecharlos. Y ese es uno de los temas. El asunto de la desaparición de los órganos autónomos tiene que ver con eso. Pues tú llegas con las personas con un discurso en el que le dices, es que se ganan tanto dinero. Por cierto, es importante señalar ahora que justamente las mentiras del presidente son desnudadas, las propagandas que hace son desnudadas por sus propios miembros de la Cuarta Transformación. La señora ministra Lenia Batres, cuando dice yo regreso 80,000 pesos, ¿cómo? Pues no, que los ministros ganaban 600,000, que es parte de las campañas que tiene el presidente para desaparecer al Poder Judicial. Y dice, bueno, no, es que no estaba considerado que el apoyo no sé qué, que el apoyo del coche, que el apoyo de los seguros, que no sé qué. Esos mismos apoyos los tiene López Obrador. Y lo que ya vimos es que entonces el que sí tiene un sueldo y el que sí percibe más de 600,000 pesos al mes se llama Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palacio Nacional. Y si a eso le añadimos los negocios que hace con sus hijos, con los amigos de sus hijos, que por cierto no ha desmentido una de esas solos señalamientos que ha hecho Carlos Loret de Mola en las investigaciones que hizo sobre el clan, pues lo que vemos es que evidentemente
evidentemente todos para él son instrumentos propagandísticos. El presidente tomó la decisión de hacer del gobierno una empresa familiar. Y eso es importante decirlo. El presidente con sus posiciones populares, populistas, lo que intenta es quedarse en el poder para ser el empresario gubernamental con el dinero de todos los mexicanos más exitoso. No lo vamos a ver aparecer en la lista de Forbes tipo Carlos Slim. Pero si hiciéramos un análisis o hiciéramos una revisión de todos los gobernantes que bajo ese esquema hacen negocio con el dinero de todos, o sea, porque él no invierte su dinero, por lo menos los empresarios invierten el suyo, él no, él invierte el de todos nosotros, el de todos los que pagamos impuestos, y entonces entra esa lana y por eso le interesa ganar a costa de lo que sea. Y eso pasa por todo lo que platicamos hoy, Pablo, por el ataque a los medios, por la insistencia de cancelar la democracia, por las mentiras permanentes, por la intervención en la elección, por el uso del crimen organizado en el proceso electoral, por el miedo que genera justamente la participación del crimen organizado en la vida cotidiana de las personas, por el uso de sus aliados internacionales como los rusos que ya vimos hoy, por la amenaza a las instituciones autónomas. No le importa, no tienen escrúpulos. López Obrador es el presidente que pasará a la historia por ser el presidente que demuestra que los escrúpulos para él son letra muerta.